Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los que Dios nos ha dado este tiempo de gracia para poder seguir recibiendo la luz del Evangelio, el maná celestial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia para nosotros y para ser dado al mundo. Estamos ya en el estudio 23 y estamos en la conversión y nos hemos detenido en la parte más importante que tiene que ver con nosotros, la entrega, la renuncia al yo, al egoísmo, para emprender una nueva vida cristiana, una nueva vida por el camino angosto. Pero para emprender ese camino angosto tenemos que pasar por la puerta angosta. Cristo dice, yo soy la puerta, y la puerta es angosto. Así como Jesús dijo que no podía pasar, dice, es más fácil que un camello pase por la boca de una aguja que una persona que es egoísta pueda pasar. ¿Qué indica esto? O sea que Cristo es la puerta. Para aceptar a Cristo y empezar la vida cristiana, tenemos que dejar las cargas del mundo, la carga del yo. Así como los camellos no podían pasar con sus cargas en Jerusalén por las puertas que eran pequeñas. A los camellos tenían que descargar todas sus cargas y solo el camello solo pasaba. Así también nosotros no podemos empezar la vida cristiana sin renunciar al egoísmo y a todas las cosas que nuestros ojos ven en este mundo. Así vamos a seguir estudiando entonces este gran tema precioso de justificación por la fe. Hemos tenido el privilegio de poder tener el resumen de la justificación por la fe y ahora podemos todavía recordar. ¿Qué es justificación? La justificación en el hecho, en la vivencia, en la práctica, en la experiencia es: Dios es poderoso para hacer lo que nos pide que nosotros hagamos. Es cierto que Dios pide al hombre, pero el hombre dice no puede hacer, debe ser humillado en el polvo. Y Dios debe hacer lo que el hombre no ha podido hacer. Eso es justificación por la fe en la experiencia. Entonces, la justificación es la gracia de Dios que nos salva de la desobediencia. Y la santificación, que sería la justicia impartida, es la gracia de Dios que nos lleva a la obediencia en victoria. La justificación es el perdón de Dios, que dice, ni yo te condeno, así como le dijo a la mujer pecadora. Mientras la santificación nos dice, vete y no peques más. El santificado debe vivir una vida sin pecado, dependiendo, conectado, permaneciendo en Cristo. Pero si se desconecta, se desprende de Cristo, pierde la fe, entonces va a seguir siendo pecador. La justificación es el rescate que Dios nos hace del pozo del pecado. O sea, Cristo nos rescata del pozo del pecado, nos saca del fango, del barro del pecado de este mundo y nos pone sobre la roca, Cristo Jesús. ¿Y qué es la santificación? La santificación es la experiencia que por gracia y por fe nos guarda de volver al pozo del pecado, que nos guarda de volver a embarrarnos, a ensuciar, a manchar el manto de la justicia, el manto de la justicia de Cristo. La justificación es el que nos rescata del barco que se está hundiendo en el pecado, en el mar de este mundo. La santificación nos mantiene navegando
seguros al puerto con el piloto Cristo, unidos a Cristo. La justificación es encontrar el tesoro, la perla de gran precio, que es Cristo Jesús. Encontrarlo y apoderarse, apropiarse y pagar el precio. El que encontró el tesoro, dice, vendió todo lo que tenía y pagó el precio. Nosotros necesitamos apropiarnos de Cristo, entregando todos los tesoros, nuestras ganancias, todos nuestros bienes de injusticia. Y la santificación es vivir, dice, disfrutando el tesoro. Y la justificación es una obra de un instante. Podemos aceptar hoy a Cristo si es que ejercemos esa fe plena, confianza, entregar nuestra vida y con todo lo que somos y lo que tenemos, y podemos quedar justificados. Podemos tener la justicia de Cristo. Y la santificación es una obra, es un proceso que Dios hace en el hombre toda una vida. Ese proceso de idoneidad, de preparación para vivir eternamente, es la obra de Dios. Puede ser corto o larga, depende de Dios. El hombre solamente, su parte es someterse, es permanecer en Cristo, es mantener nuestra mirada en Cristo y no desviar hacia el mundo. Porque si miramos hacia el mundo, podemos quedar como la mujer de Lot. Podemos quedar en una estatua de sal. Así que, Primera Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique por completo cuerpo y alma y espíritu. ¿Y qué es santificación? Santificación significa comunión habitual con Dios. Si hoy estamos en comunión con Dios, estamos conectados con Dios por medio de la oración, orad sin cesar, y vivimos, andamos con Dios, entonces estamos preparados si en caso que Cristo viniera hoy. Esa es la obra de la justificación. Por eso estamos abocados en estudiar profundamente hasta conocer todo el contenido de este mensaje y apropiarnos completamente para que podamos realmente comenzar a vivir la vida de la justificación, vivir la vida del cielo en este mundo. La vida del cielo comienza en esta tierra y continuará por toda la eternidad. No necesitamos esperar, porque ya la salvación es un hecho. Por eso, en esta oportunidad vamos a seguir estudiando. El pacto de Dios no solamente es promesa que hemos estudiado. El pacto de Dios, la promesa de Dios, es un hecho. Dios ya lo ha realizado, ya lo ha cumplido. Nosotros solamente necesitamos creer, aceptar y apropiarnos y vivir en esa experiencia de la salvación. Pero antes de continuar estudiando, vamos a tener un paréntesis, una corta meditación en el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que Dios ha revelado para este tiempo con relación a este mensaje que estamos estudiando? ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje aceptarán? En 1888, que próximamente estudiaremos, no aceptaron. Solamente aceptaron, dice, estuvieron de parte de esta luz, de este mensaje que estamos estudiando, solo Jonas y Wagner, los mensajeros que Dios utilizó, y la hermana Juan, la única que apoyó y aceptó. Y los delegados prácticamente no aceptaron. Hoy en día también el Señor ha revelado para nuestro tiempo y vamos a leer cuántos aceptarán este mensaje. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente
demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Estamos ya ingresando, dice, a la crisis final. Y velozmente pasa el tiempo porque Dios ya nos va a visitar. Aunque le repugna castigar a Dios, dice, pero castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. ¿Quiénes solamente se van a dar cuenta del tiempo en que estamos viviendo? Los que andan en la luz. En la luz, en la última luz que debe iluminar a este mundo, el mensaje de la justicia de Cristo. Pero, dice, no han de permanecer sentados en tranquila expectativa, dice. Deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Los pocos deben ser justos. Los justos son los que pueden orar. Solo los justos están conectados con Dios y la oración puede llegar. Pero si no somos justos, no estamos conectados con Dios. Entonces, nuestra oración no va a pasar el techo, dice. Es como si no tenemos el celular con el crédito y con la conexión, entonces no vamos a poder hablar con nadie en este mundo por el celular. Así es, dice, hablar con Dios. El mismo libro en el siguiente párrafo. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. Así que la luz, el poder de Dios en el Evangelio, en la palabra de Dios, todavía no se ha perdido. Tiene poder todavía. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Entonces, ¿qué cantidad de fieles están en la luz? Solamente dice el pequeño grupo que se mantiene en la luz. Y esos son los justos que sus oraciones ascienden, dice, al cielo y pueden hacer mucho. Pequeño grupo. Servicio Cristiano 49. Dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Es muy doloroso tener una fe presuntuosa. ¿Qué es eso? Es solamente confiar en las promesas del pacto, nada más. El presuntuoso que tiene esa fe en Dios no quiere cumplir las condiciones. Eso es presunción. Pero sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. ¿Cuántos hay? Pocos nada más, dice, están alarmados hoy en día. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Hoy en día la iglesia de Dios tiene duda, le falta la fe para poder escudriñar los testimonios del Espíritu profecía. Hay un desconocimiento e ignorancia total de los libros del Espíritu profecía, la luz que Dios ha dado para poder ampliar la luz de la Biblia. Ahora veamos en el mismo libro Joyas, tomo 2, página 31. Los juicios de Dios están ya en la tierra. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. En los estudios anteriores habíamos estudiado cómo se puede anular la ley. ¿Cómo se puede crucificar de nuevo a Cristo? Viviendo en pecado. Teniendo el yo, el egoísmo en el corazón, es el ídolo, somos idólatras. Amando las cosas de este mundo, buscando las cosas del mundo, somos
tenemos los dioses de este mundo. Entonces, dice, los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra y Dios nos está hablando y no entendemos. El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía, lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Así que, ¿cuántos serán los campeones en este tiempo difícil? Los campeones serán pocos, dice. Y esta será nuestra prueba. Necesitamos sacar, dice, calor de la frialdad de la mayoría en la iglesia. El mismo libro, Joyas, tomo 359, sigue diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Vuelve, dice, a tu primer amor, a las primeras obras, dice. Necesitas reconversión. Nuevamente entregar tu vida y renunciar, dice, al yo y al mundo. Oh, dice, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación. Cuán pocos, aún entre los que aseveran, creen la verdad presente. ¿Cuántos va a haber en este tiempo? Muy pocos. Comprenden las señales de los tiempos. Muy pocos comprenderán el tiempo en que estamos viviendo y lo que debemos nosotros de emprender o lo que hemos de experimentar antes del fin. Somos hoy objeto de la tolerancia de Dios. Dios está tolerando con esos pocos todavía, tiempo de gracia para ellos. Pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra? Los ángeles de Apocalipsis 7 están reteniendo los vientos de la destrucción, los vientos de todos los males que afligirán a este mundo. Aún hay un poquito de gracia, pero solo es para los pocos fieles que despiertan. No obstante, la indecible misericordia de Dios hacia nosotros, cuán pocos hay en nuestras iglesias que sean verdaderamente humildes, consagrados y temerosos siervos de Dios. ¿Cuántos hay en este tiempo? Muy pocos en nuestras iglesias, que son humildes, que se han humillado, que han roto el yo en pedazos y se han consagrado, como los sacerdotes se consagraban al servicio del templo. Hoy necesitamos aceptar a ser sacerdotes consagrados, ya no vivir para el mundo, ni para Babilonia en el mundo, ya no trabajar para Babilonia el mundo, sino trabajar para Dios. Cuán pocos corazones están llenos de gratitud porque han sido honrados y llamados a hacer algo en la obra de Dios y a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuántos son? Cuán pocos entregan sus corazones. Y un último párrafo, Joyas tomo 3, página 60. Dice así: hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Están muertos porque no tienen la vida de Cristo. No estamos conectados con Cristo. Así como el pueblo adventista en 1888 estaban muertos, dice, porque algún poder había cortado el cable que los unía a Cristo y no tenían vida espiritual. Por eso la hermana Joet 2 años advirtió de que puedan convertirse, necesitaban conversión. Desde el presidente de la conferencia general hasta los miembros no estaban convertidos. Así acontece hoy en día. Hoy en día, dice, los creyentes van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Los profesos creyentes solo están ahí nomás como la puerta en sus goznes, haciendo los cultos, yendo a la iglesia, orando, cantando, leyendo, y no avanzan más, acostumbrados solo a esa vida religiosa de las ceremonias.
Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Tantos años escuchando las verdades solemnes, pero no se ha podido poner en práctica porque no se ha aceptado a Cristo, no hemos recibido el amor de Dios en el corazón y el Espíritu Santo para que nos impulse a la práctica, a la obediencia. Los creyentes profesos han tratado de obedecer humanamente, egoístamente, con el amor egoísta, y no se puede obedecer realmente la ley así. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en esos profesos creyentes de la iglesia. Aquí viene lo más importante. Las melodías más dulces que provienen de Dios a través de labios humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo no les arrancan una respuesta de amor y gratitud. Así que los profesos creyentes en la iglesia cansados, ya el mensaje de la justicia por la fe, el aceptar la justicia de Cristo en el corazón, ya no les despiertan, ya no les llama la atención, ya no pueden responder, ya no pueden permanecer, están cansados, se duermen. ¿Ah? Esa es la situación del pueblo de Dios en estos últimos días. Aunque dice el mercader celestial, Cristo despliega delante de ellos las más ricas joyas de fe y el amor. Aunque los invita a comprar el oro afinado en fuego, vestiduras blancas de la justicia de Cristo a fin de que sean vestidos, y el colirio a fin de que vean, endurecen sus corazones contra él y no cambian su tibieza por el amor y el celo. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado de cosas, Dios los rechazará y los pasará por alto. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. Así terminan las amonestaciones para este tiempo actual. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros podamos ser despertados a este llamado. Ahora vamos a continuar estudiando, aprendiendo acerca del pacto de Dios en la experiencia. El pacto de Dios ya es un hecho, porque la promesa de Dios y su acción ya están a disposición de nosotros. Entonces, ¿qué es una promesa? La promesa de Dios es nuestra, es la intención de Dios antes de realizarla. La promesa del pacto entonces es la intención de Dios antes de realizarla, que lo va a realizar. Pero el pacto tiene ya un hecho, un acto realizado por Dios. Es su declaración, dice, después de haber consumido el hecho. Las promesas se aceptan y se reciben por fe y se piden para su cumplimiento. Pero los hechos de Dios, los actos de Dios consumados que Dios ha realizado, se recibe por fe y debemos aplicarlos en nuestra experiencia diaria. Entonces preguntamos, la pregunta es, ¿por qué no puede vencer el pecado el creyente? ¿Por qué no podemos vencer el pecado? Porque conocemos las promesas, pero no conocemos los hechos. Ahí está el problema del creyente. En el estudio anterior habíamos quedado en Romanos 6:6. Romanos 6:6 nos muestra el cumplimiento de la promesa de Dios. Y necesitamos terminar de estudiar en esta oportunidad. Pero primeramente,
Vamos a leer el pacto de la gracia, la salvación gratuita por gracia de Efesios 2:8. En el libro de Efesios capítulo 2, 1 hasta el 10, allí está el cumplimiento del pacto de la salvación de Dios. Dios ha prometido salvación completa al ser humano, a toda la humanidad. Pero nosotros seguimos esperando. No hemos comprendido el hecho, lo que Cristo ya realizó. Para nosotros sigue siendo promesa. Pero veamos entonces Efesios 2, 1 al 8, ¿qué dice? Dos veces allí Dios recalca de que nosotros ya necesitamos apropiarnos de la salvación. Dice así: y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Para el pecador dice que ha dado Dios, y Él os dio vida a vosotros. No dice os dará vida en el futuro, sino dice os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. En los cuales dice anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes, dice, estaban, dice, muertos en delitos, bajo el poder del príncipe de la potestad de las tinieblas. Pero ahora dice, ya Cristo ya murió, ya están libres, dice. Aunque otros, dice, hoy en día siguen en ese estado. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así que nosotros pecadores vivíamos, dice, en los deseos de la carne en otro tiempo, en el pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás ahora. Pero Dios dice que es rico en su misericordia y en su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que ahí está la clave. Aún nosotros estando muertos en pecado, dice, ya Cristo nos dio, dice Dios, nos dio la vida. ¿Ah? Ya es un hecho en el pasado, y no es en el futuro. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la salvación. Ya nos dio, dice, y nosotros seguimos esperando. Es como si el Señor, si alguien nos da una bolsa de pan, una canasta de pan nos da, y nosotros seguimos pidiendo y no queremos recibir y apropiarnos. Ahí está el problema de la incredulidad, de la falta de fe. Verso 6. Y únicamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. También, juntamente con Cristo, dice, nos resucitó. O sea, ya la resurrección a vida nueva ya está dado para nosotros. Y no solo eso, sino hasta ya nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea que ya, así como Cristo volvió, entró al cielo, regresó al cielo, nuestra vida también de salvación está asegurado para entrar al cielo. Ya debemos entrar al cielo. Por eso decía otra de las gentes, dice, el que acepta a Cristo ya comienza a vivir la vida del cielo. Pero nosotros seguimos esperando. Para nosotros el pacto sigue siendo promesa, pero no, ya está consumado, ya está hecho. Ya debemos reposar del pecado, dice. Ya debemos vivir la vida nueva. Solo es aceptar nada más por fe. Verso 7.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, porque por gracia sois salvos, no necesitamos ser salvos en el futuro, sino ahora mismo somos salvos, dice, ya está hecho la salvación. Ya Dios cumplió su promesa del nuevo pacto. Y necesitamos fe para que seamos salvos, porque es el regalo de Dios. La salvación, la justificación, o sea, comenzar una vida de justicia es un regalo. Es solamente reconocer que somos pecadores. Y no por obras, dice, no necesitamos hacer obras de la ley, porque si no nos gloriaríamos, sino que ahora, si aceptamos esa salvación y entregamos nuestra vida, Dios va a crear una nueva vida en nosotros. Nos va a crear, dice, como Adán y Eva, para buenas obras. Así que solamente el salvo, el justificado, el que ha sido creado de nuevo a una nueva vida, entonces va a poder hacer buenas obras. No para salvarse, sino porque los justos siempre hacen buenas obras. Esa es la salvación que ya Cristo ya cumplió. Pero nosotros necesitamos cumplir. Toda promesa es condicional. ¿Cuál es la condición? Es recibir esa salvación en nuestra vida. Es como en el ejemplo que hemos puesto, aceptar la canasta de panes. No necesitamos seguir pidiendo. Es aceptar la canasta de panes, el pan del cielo, el maná que es Cristo, y beneficiarnos, comerlos, consumirlos todos los días, pan fresco, e impartir al mundo, que es iluminar al mundo con la justicia de Cristo. El mundo está pereciendo por falta del maná, por falta de Cristo. Cristo puede solucionar esta necesidad que el mundo vive, esta crisis que el mundo vive, ¿ah? Este tiempo difícil que el mundo vive, que no puede desenvolverse. Estamos acorralados, estamos encerrados en cuatro paredes, pero Cristo ya murió en la cruz. Necesitamos escapar, necesitamos salir libres. La salvación ya está dado. Pero la pregunta es, ¿por qué esa promesa del pacto eterno se anula? Hay tres cosas que pueden anular la promesa de Dios, que no cumplimos la condición. La primera condición que anula el pacto de Dios para vivir libremente es el pecado de la rebelión. La falta de fe. El hombre natural siempre le falta la fe. El hombre egoísta. Y comete pecado, se rebela contra Dios. Así como Aarón y Moisés se rebelaron, les faltó la fe, en vez de hablar a la roca, ellos golpearon. Nosotros, en vez de aceptar a Cristo, seguimos esperando que Cristo muera otra vez. Y viviendo en pecado, estamos crucificando de nuevo a Cristo. Esa es la condición que no estamos cumpliendo. La segunda condición que anula el pacto de Dios está en Romanos capítulo 4. ¿Qué dice en el capítulo 4? Si Abraham fue justificado, dice, por las obras, porque él actuó, dice, él cumplió, dice, entonces no puede gloriarse para con Dios. Dios no acepta, dice. Eso es para gloriarse delante de los hombres.
Para los hombres está bien las obras del hombre, dice, para Dios no. Entonces, cuando nosotros actuamos con nuestra fuerza natural, independiente de Dios, anulamos la promesa de Dios. No, la promesa de Dios es que debemos aceptar a Cristo, Cristo debe actuar en nuestra vida. Lo que nosotros no hemos podido hasta aquí, Cristo lo puede hacer. Podemos poner un ejemplo. Si hasta aquí nosotros, tantos años recibiendo la amonestación de salir de las ciudades, si no hemos podido salir, es porque con nuestra fuerza natural no se puede. Ahora, si aceptamos a Cristo, nos puede sacar de la ciudad. Aún en este tiempo difícil, que es prohibido salir de la ciudad, que es prohibido movilizarse con nuestra familia, con nuestros niños, con nuestros bebés en la calle. Dios lo puede hacer. Y yo puedo, hermanos, darles testimonio. La semana anterior, hace una semana, el hermano, el doctor que trabaja con nosotros aquí en Curabás, en la obra médico-misionera, después de estar aquí 3 meses sin trabajar en las cosas de este mundo, el hermano doctor se cansó y dijo, se decidió, Señor, dijo, yo quiero irme al campo. Y dijo, yo quiero irme al lugar donde mis padres nacieron. Pero ese lugar está pues a cuántas horas de viaje. Está a 15 horas de viaje, 15, 16 horas. Hay que viajar de aquí de Curabase, de Cusco, de Abancay a Juliaca primero. Y de Juliaca hay que viajar 8 horas hasta Macusane, hasta Fara. Así que entonces el hermano pues se decidió y bueno, Dios hizo el milagro en un día. Él tramitó por internet las autorizaciones para viajar y tramitó también para la movilidad y para mi persona también. Y sacó los certificados de médico también. Y esa misma noche, el día lunes, salimos de viaje. Y después de 2 días, sano y salvo, pasó por todos los controles y llegó al campo y se quedó allí a labrar la tierra. El hermano dijo, aquí estoy perdiendo tiempo, no hago nada. Necesito sembrar, necesito trabajar para comer. Así que salió al campo con toda su familia, su esposa, sus 2 hijitos, un hijo de 4 años y otra niña que no tiene ni 1 año todavía, tiene meses nomás. Y con su suegra que vino de Cuba. Salieron al campo. Yo no podía creer, pero para Dios es posible lo que el hombre no puede hacer. Ese es el pacto de la salvación. Eso es justificación por la fe. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Para cada uno de sus hijos, dicen los pocos fieles, Dios tiene preparado un lugar en el campo. Si es que el creyente acepta y decide y está dispuesto a dejar la ciudad, así como este hermano que se fue dejando todo. Así que entonces, ese es el estudio que estamos haciendo y nos interesa estudiar acerca del pacto de Dios. Es un hecho, no solo es una promesa, ya cumplió. Sigamos entonces estudiando. Lo que el ser humano necesita entonces es creer que Dios ha cumplido ya y darle gracias y ponerse en sus manos. Entonces, ¿qué es un hecho de un pacto? ¿Qué es el cumplimiento del pacto que Dios ha cumplido? Porque el pacto de Dios, que Dios es el que tiene que cumplirlo. El hombre no tiene que cumplir nada. La condición es que el hombre tiene que creer, entregarse, ponerse en sus manos y permanecer. Entonces,
La muerte de Cristo en la cruz es un hecho. Eso todos lo sabemos. Cristo no necesita morir otra vez. Ya murió para salvar al hombre, al mundo. Ya todo el mundo está perdonado y puede comenzar una vida de salvación. Dos, la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, ya es un hecho. Ya Dios derramó el Espíritu Santo. Y nosotros con esa lluvia temprana, si aceptamos, podemos nacer a vida nueva. Tercero, Jesús ya vino a esta tierra, nació de una mujer en carne humana, bajo la ley, para redimirnos a los hombres que están bajo la ley. Cristo ya nació del Espíritu Santo y vivió una vida perfecta, venciendo al pecado. Nosotros también, dice, si aceptamos, dice, esa vida de Cristo, ya no estamos bajo la ley, hemos sido redimidos, ya no necesitamos esforzarnos humanamente en obedecer la ley, sino que Cristo debe morar, darnos una vida nueva, debemos nacer del Espíritu, de la palabra de Dios por fe, y debemos vivir obedeciendo cumplidores de la ley. Porque el justo siempre cumple la ley, pero el pecador nunca va a cumplir la ley. Así que la promesa de Dios es un hecho, dice. Tanto la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana y el nacimiento a vida nueva, ya no necesitamos esperar. Un pecador moribundo, si cree que puede ser regenerado y salvo inmediatamente, si cree y acepta los hechos, sencillamente puede nacer a vida nueva y comenzar y ser justificado y comenzar una vida de justicia como un niño nacido en la familia celestial. Entonces la salvación de Efesios 1 al 10 que hemos leído es un hecho. Ya está cumplido. Ahora para terminar, veamos en Romanos capítulo 6, vamos a terminar de comprender. Romanos 6 dice, no dice que para tener vida nueva necesita que Cristo otra vez resucite. Cristo dice, ya resucitó. Y debemos estar agradecidos a Cristo por su vida, por su muerte y su resurrección. Porque Romanos 6, ¿qué dice? Vamos a repetir nuevamente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Así que no olvidemos, el viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Somos nosotros, el yo, el ego, el corazón egoísta, la mente carnal que tenemos nosotros. Ese es el hombre viejo. El hombre viejo es el que ordena al ser humano que somos nosotros a pecar. Por eso dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Así como Cristo murió en la cruz, ya está cumplido de que nosotros también, si aceptamos a Cristo, ya inmediatamente nuestro viejo hombre ya está muerto. ¿Para qué dice? Sigue diciendo, 6. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Así que este cuerpo físico por el cual se manifiesta el pecado, ya debe ser destruido, ya no debe actuar, dice. Porque el que impulsa, el que dirige, el que ordena, el que esclaviza al cuerpo para que se manifieste el pecado, ya está muerto. Termina diciendo, 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya no necesitamos servir al pecado. ¿Y quién es el originador del pecado? Es Satanás. Satanás es el amo. Así que hermanos, hay que leer, aunque sea 10
20, 50, 100 veces Romanos 6:6. El plan de salvación ya está cumplido. En Romanos 6:6 tenemos tres aspectos, cómo el pecado actúa. Termina diciendo el versículo, el pecado. Hay tres cosas ahí, el pecado, el viejo hombre y el cuerpo de pecado. Así funciona el pecado. El pecado, ¿quién es? El originador es Satanás, el amo. Satanás es el originador. ¿Qué hace Satanás? Satanás es el que dirige al viejo hombre. Satanás es el que maneja al yo, al egoísmo, porque Satanás colocó en el corazón del hombre pecador el amor egoísta, cuando ya el amor de Dios se retiró. Así que Satanás esclaviza al hombre viejo, al yo, dirige al yo. ¿Y el hombre viejo qué hace? El hombre viejo se complace en el pecado, le gusta el pecado, le gustan las cosas de este mundo, las cosas de este siglo, los afanes de esta vida. Y el hombre viejo, el yo, ahora ordenado por Satanás, esclavizado por Satanás, ahora utiliza al cuerpo de pecado, al cuerpo físico, que es la máquina de pecar. Así funciona el pecado. Entonces, ¿cómo entonces podemos ser salvos del pecado y ser justificados? Entonces Romanos 6:6 nos dice, Cristo ya murió en la cruz y crucificó juntamente con él nuestro viejo hombre, el yo, el egoísmo, ya está crucificado. No necesitamos esperar y pedir. Es solamente aceptar Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres, Cristo Jesús. Si aceptamos a Cristo que ha muerto por nosotros, como hemos leído, ya somos justificados. Ya nuestro viejo hombre inmediatamente ya está muerto. Y Satanás dice, ya no puede actuar, porque ya está roto el camino. Ya el medio por donde Dios hacía pecar al hombre ya está muerto. Satanás quedó ya aislado. Satanás quedó ya alejado, apartado del cuerpo de pecado. Necesitamos creer este hecho. Necesitamos aceptar y entregar nuestra vida. Ahora entonces, el cuerpo de pecado, el que practica el pecado exteriormente, ya no puede, ya no tiene al yo que le ordenaba, al egoísmo que le ordenaba. Ya no tiene. Ahora tenemos que aceptar la resurrección de Cristo. Cristo dice, ya resucitó y nosotros también, juntamente con Cristo, hemos resucitado. Eso está en el verso 2, 3, 4, que dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, ya el yo ha muerto, ¿cómo viviremos aún en el yo? Dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si Cristo resucitó, nosotros entonces ya hemos resucitado a nueva vida. Andemos en novedad de vida, ya no pecaremos, dice. Ahora ya tenemos al hombre espiritual. El hombre viejo murió, ahora lo reemplaza el hombre espiritual. El hombre espiritual ya está desconectado de Satanás. Satanás no tiene arte ni parte, ya fue vencido por el hombre espiritual. Cristo en vida espiritual venció a Satanás. Nosotros si nacemos a vida nueva,
Satanás dice ya no puede esclavizarnos. El hombre espiritual ahora utilizará como instrumento al hombre, al cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo físico será un instrumento de justicia. Eso es lo que Romanos dice, de que el justificado ahora es instrumento de justicia. Así entonces el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Pero el pecado, que es la raíz, que es Satanás el amo, va a continuar tentándonos, pero no va a poder. Por eso dice, la tentación no es pecado. Lutero dijo de que las aves, dice, pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no pueden hacer nido. O sea que Satanás puede tentarnos, pero Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que no podemos resistir. La tentación no es pecado, sino aceptar la tentación. Si aceptamos la tentación, entonces el viejo hombre bajará de la cruz o abandonará el yugo y nuevamente ordenará al cuerpo de pecado a practicar el pecado exteriormente. Pero también la muerte de Cristo ha provisto un intercesor, un abogado. Cristo está intercediendo. Primera Juan 1:9 que dice, abogado tenemos. Si acudimos, si hemos caído nuevamente en pecado por nuestra inclinación, nuestra costumbre, abogado tenemos. Él es fiel, dice, para perdonarnos y limpiarnos nuevamente. Así que esa es la vida cristiana que Dios ha provisto para los que han sido justificados. Entonces, en Romanos 6:6, el pecado, el originador del pecado, el amo, Satanás dice, seguirá viviendo hasta el final cuando sea destruido y seguirá tentándonos, pero ya no tendrá poder porque el viejo hombre que hacía pecar, que hacía actuar al cuerpo de pecado, ya está muerto. Pero el cuerpo de pecado, dice, queda, dice, sin uso, porque ya no lo puede utilizar el yo, el egoísmo. Está inutilizado. Pero el que no puede dirigir, gobernar, porque el yo que fue crucificado, entonces pues dice, el cuerpo de pecado ya no tiene al viejo hombre que le impulsa a actuar, que le ordena actuar, ya no tiene. Ya no hay quien use o haga funcionar el cuerpo que es la máquina de pecar. Ahora va a convertirse en instrumento de justicia. Esa es la buena nueva de la salvación. El nuevo hombre espiritual no es esclavo del pecado, porque Satanás huye, dice. Santiago 4:7 dice, si el creyente se somete a Dios, Satanás huye, no tiene poder. O Romanos 6:14 dice, el que está en el reino de la gracia, el que aceptó el cumplimiento de la salvación, ya el pecado no tiene poder, ya no puede pecar. Ahora entonces, ¿quién es el nuevo amo, el nuevo rey, el nuevo padre, el nuevo capitán, maestro del hombre espiritual que reemplazó al hombre viejo? Es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo. Así que entonces, ahora va a producir los frutos del Espíritu Santo. Va a vivir, dice, ¿cómo? En gozo, en paz, en alegría. Va a tener virtud, temperancia, va a ser temperante, va a tener amor, ¿ah? Y va a tener victoria sobre el pecado. Eso es justificación por la fe. El viejo hombre ya murió, el yo, el ego ya está muerto. Es decir,
La lengua jactanciosa está muerto. La mano precipitada está muerto. Los ojos altivos y divagantes están muertos. Los pies que corren al mal están muertos. Quedaron desempleados. Ya no van a actuar. Ahora el hombre espiritual va a reinar. Estamos en el reino de la gracia. Pero el problema es que el ser humano siempre es incrédulo. El creyente incrédulo presuntuoso cree que Cristo murió en la cruz, pero no puede creer que su yo ha muerto en la cruz junto con Cristo, que su egoísmo ya ha sido crucificado. Es como dijimos, no queremos recibir la canasta de panes, del pan del cielo del maná. Estamos muriéndonos de hambre, pero no queremos recibir. Seguimos pidiendo pan a Dios. Señor, bendíceme. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Pero Dios no va a poder hacer nada. La canasta de panes está disponible. Pero también el incrédulo dice, cree en parte que Cristo ya resucitó y se fue al cielo, pero no cree que ha resucitado con Cristo a nueva vida y que la nueva vida ya está a su disposición. Seguimos pidiendo, Señor, crea en mí una nueva vida. Así que el ejemplo de la roca herida se cumple en nosotros. Moisés y Aarón golpearon otra vez 2 veces la roca. Nosotros queremos que Cristo muera otra vez, que Cristo resucite otra vez, pero ya no va a pasar. El justo dice vivirá por la fe. Vivir por fe es vivir considerándonos muertos al yo, al egoísmo, y vivir en Cristo. Aunque seamos tentados, Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Pedir y orar que el Espíritu Santo nos muestre y nos quite el velo del antiguo pacto de nuestros ojos para que veamos que el viejo hombre está crucificado junto con Cristo y nosotros podemos vivir una vida de justicia, una vida de salvados, una vida espiritual, una vida nueva en Cristo Jesús. Y terminar la victoria como Pablo diciendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y así impartir al mundo esa luz de la justificación por la fe. Impartir al mundo ese maná celestial que es Cristo, para que Cristo pueda venir pronto a este mundo, porque este mundo ya está en sus últimos días y ya no hay forma de vida en este mundo. El mundo está viejo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención y por vuestra comprensión. Será hasta el próximo estudio. Amén.